Abra la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 7. Lucas, capítulo 2, verso 7. Comparta la palabra con quien está cercano a usted. Vamos a edificarnos en la porción de esta mañana. Lucas, capítulo 2, verso 7. Lucas 2, 7. Comparta la palabra y al prepararnos para la lectura, quiero traer una cordial bienvenida a quienes nos visitan por primera vez y a quienes también nos siguen cada domingo en la señal de Israel TV Online al mundo entero. Este domingo especial, domingo 21 de diciembre a las 9:50 desde Guayaquil, Ecuador. Un cordial y caluroso saludo. Vamos a declarar la palabra. Tenga la bondad, le invito a compartir el texto y a declararlo en esta mañana. Lucas 2:7. Lucas 2:7. Dígalo conmigo. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Padre, que tu palabra en esta mañana traiga una pauta más sobre lo que celebramos, recordamos y encarnamos para nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Esta es la última reflexión de una serie que ha tenido como finalidad recoger, un poco ponernos en contacto con aquellas pautas que a lo largo del nacimiento del Salvador encontramos. Hay 4 pautas claves, inconfundibles, podríamos decir, ineludibles, cuando vamos al texto bíblico y nos acercamos a reflexionar sobre el nacimiento del Salvador. A lo largo de estos domingos hemos ido cubriendo esas pautas. La primera, la profecía. No podemos desconectar el nacimiento del Salvador de las profecías, porque allí encontramos la grandeza de un Dios que con anticipación trae palabra siempre a su pueblo. La segunda tiene que ver con las señales. Las señales. Y qué hermosos son las señales. Las señales. Porque las señales nos ayudan a no confundirnos en el camino. Las señales de tránsito son tan importantes. Piense cómo sería una ciudad sin señales de tránsito. Sería un caos. Pero en la fe, las señales juegan un valor importante. Si usted quiere tener claro quién es el Salvador, siga las señales, mire las señales, esté atento a las señales. Pero la tercera pauta la trabajamos el domingo pasado y son los anuncios celestiales. Los anuncios celestiales. Y qué importante es ver que cuando Dios quiere comunicar algo, también lo deja saber a través de sus mensajeros, llamados los ángeles. Pero en esta mañana queremos trabajar la cuarta pauta. Y esta es una pauta que ocurre con frecuencia en la vida. Y como nos ocurre con frecuencia, puede cerrar esa puerta que me distraigo, por favor. Si hay algo importante en cuanto a esta pauta, es que como estas son las cosas que ocurren con frecuencia, entonces necesitamos entender cómo esto actúa en todo el escenario del mover de Dios.
es que lo inesperado, mi querido hermano y amigo, siempre llega. Lo inesperado siempre llega. Conservar la calma es necesario. Cuando uno va a la palabra y revisa la historia del Salvador, usted se va a encontrar con algo, con la cuarta pauta importante: profecías, señales, anuncios celestiales, y la cuarta son las circunstancias. Y mire usted que si hay algo que a nosotros muchas veces nos cuesta saber enfrentar, procesar, digerir, descubrir, en un sentido interpretar, son las circunstancias. Cuando lo inesperado llega, las circunstancias realmente nos ponen en jaque. No sabemos cómo movernos. Variaciones o alteraciones en el caminar se harán presente. Lo imprevisto cambia el escenario. Lo imprevisto cambia el escenario. Y esos cambios de escenarios realmente nos ponen en situaciones incómodas. No sabemos cómo manejarnos, no sabemos cómo asumirlos, no sabemos cómo enfrentarlos. Y cuando usted va a la historia del nacimiento del Salvador, usted se va a encontrar con cambios de escenarios. Es que en medio de los cambios hay algo que usted tiene que tener claro. En medio de los cambios, el Señor se manifiesta. En medio de los cambios, siempre Dios está allí para dejarse sentir. Siempre Dios está allí para manifestarse. Entonces, aprender a descubrirlo es necesario. ¿Cuáles fueron los cambios que se dan en esta historia? ¿Qué hubiera pasado si esos cambios no se hubieran dado? ¿De qué manera esos cambios trascendieron para lo que iba a acontecer en poquísimo tiempo? Vamos a la palabra, Lucas capítulo 2, verso 1. Lucas capítulo 2, verso 1. Mire los cambios, dice la palabra: aconteció, ¿qué cosa? En aquellos días, y me gusta esta manera como Lucas introduce lo inesperado. Aconteció, está hablando de una circunstancia que de una manera inesperada acontece. Aconteció en aquellos días. ¿Qué aconteció? Que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y cuando usted lee ese texto, podría pasar desapercibido. Pero cuando usted conecta el texto con todo lo que viene a continuación, se va a dar cuenta de algo. Se va a dar cuenta de aquello que para usted, cuando esté enfrentando lo impensado, cuando esté pasando por circunstancias no previstas, nunca lo debe olvidar. Escuche esto: en los planes del Eterno no hay casualidad, existen propósitos. Cuando Dios está atrás de algo, los cambios que usted está enfrentando no son casuales. Dios tiene un propósito. No son casualidad. En ese momento usted los entiende así, los asume así, los mira así, y eso le inquieta. Pero escuche algo: en los propósitos del Señor, las circunstancias no pasan inadvertidas. Las circunstancias. Yo estaba comenzando el ministerio pastoral, tenía 4 o 5 años, cuando en los Estados Unidos, en Norteamérica, un siervo de Dios escribía un libro
porque iba a ser de gran bendición para el mundo. Y ese libro llegó a América Latina y bendijo muchas congregaciones cristianas. Ese libro se llama Mi experiencia con Dios. Y el autor de este libro dice de que Dios habla de diferentes maneras. Dice que Dios habla a través de la oración, Dios habla a través de la palabra, Dios habla a través de la iglesia, es decir, los hermanos, pero escucha esto. Dios habla a través de las circunstancias. Entonces, cuando yo veo estas circunstancias, entiendo algo. El que Augusto César haya promulgado un edicto no fue casual, porque atrás de ese mover estaba el plan perfecto y completo de Dios. Atrás de aquellas cosas inesperadas que a veces ocurren en tu vida, atrás de aquellas cosas que te mueven el tablero, atrás de aquellas cosas que te incomodan a veces, si Dios está presente, no hay que temer. Es que el versículo 3 nos va descubriendo esta circunstancia. Dice el versículo 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno, ¿a qué? A su ciudad. Y de repente, de manera inesperada, todos comenzaron ¿a qué? ¿A qué? A movilizarse. Y comenzaron cada uno a ir a la ciudad de donde eran originarios. Muchos ya no vivían allí, como hoy ocurre. Muchos residen en Guayaquil, pero no nacieron en Guayaquil. Y muchas veces cuando son los censos u otros tipos de situaciones sociales o aún cívicas, la gente se mueve, va de un lado a otro. Y cuando usted lee eso, seguimos todavía en medio de la casualidad, de algo que no logramos entender. Pero escuche esto, los cambios en Dios tienen su razón de ser. Atrás de lo inesperado hay un propósito. Atrás de lo inesperado hay un propósito. Y es allí donde usted tiene que entender algo. Descubrir el propósito sin reflexionar es peligroso. Dejarse llevar por lo primero que viene a su mente es peligroso. Responder emotivamente es peligroso. Porque usted no está entonces asumiendo el cambio como algo en lo cual Dios tiene un propósito. Es que en los planes del Señor los cambios son intencionales. Y yo quiero que te quedes con dos frases importantes. En Dios no hay casualidad. Y si no hay casualidad, entonces los cambios en Dios son intencionales. Cuando Dios está de por medio en algo, hay una intención clara de parte de Él. ¿Cuál era la intención de este edicto? ¿Cuál era la intención de que ellos regresaran a la ciudad de donde eran originarios? Versículo 3, versículo 4 y versículo 5. ¿Cuál era la intención? Y dice, y José subió, ¿de dónde? De Galilea, ¿de la ciudad de dónde? De Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. ¿Cuál era el propósito de este movimiento cuando las circunstancias de ellos no eran las mejores? Ya moverse es un problema.
Pero moverse con una mujer en estado de gravidez es aún más conflictivo. Pero ¿sabe algo? José iba a tener que entender algo que posiblemente lo había dejado en el pasado. Y muchas veces uno deja en el pasado sus vínculos. Y nosotros no nos damos cuenta que Dios actúa en la historia de nuestras generaciones. Dios actúa con ese abuelo tuyo, que tú ya ni recuerdas su nombre, y a través de él Dios trae algo para tu vida. Dios actúa a través de un padre, Dios actúa a través de un bisabuelo, Dios actúa en la historia nuestra a través de nuestros vínculos. Y en los vínculos de José había una historia que no se podía perder. José venía de la casa y de la familia, ¿de quién? De David. De la casa y la familia de David. Y la Escritura había dicho que el Salvador iba a venir. ¿De qué cosa? De la casa y la familia y el linaje de David. Es por eso que los vínculos que en un momento fueron sin importancia trascienden. De repente trasciende en la vida de José algo que había quedado en el olvido, algo que había sido desechado, algo que no había quedado allí olvidado. Tal vez muchos de ustedes vienen de la historia de padres, madres, abuelos, que tuvieron un amor por Dios extraordinario. Y en el pasar de su caminar se fue dejando eso. Pero yo quiero que entiendas algo: Dios no lo deja, Dios no lo olvida, Dios lo usa para el cumplimiento de sus propósitos. Y la historia del nacimiento del Salvador tenía que venir de esa manera. Lo que en su momento fue sin importancia pasó a un primer plano. ¿Y qué implicaba eso? Que si algo pasaba a un primer plano, había otra cosa que tenía que ser desplazada. ¿Y cómo lo entendemos eso en esta historia? Nazaret, la ciudad donde residían María y José, debe esperar. Belén es la escogida. Dice la palabra, versículo 6: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron, ¿qué cosa? Los días de su alumbramiento. Si no se hubiera promulgado este edicto, podríamos decir humanamente que Jesús hubiera nacido ¿en dónde? ¿En dónde? En Nazaret. Porque María era oriunda de allí, vivía allí. Pero recuerde algo: los planes de Dios mueven las circunstancias. Y es allí donde usted tiene que entender que en ese cambio Dios siempre estará presente. Pero ¿por qué este cambio? ¿Por qué Belén? ¿Por qué Belén? Y cuando uno va a la palabra, sin duda se va a dar cuenta de la razón de por qué Belén. Belén es levantada. La pequeña e insignificante ciudad es honrada. Belén no pesaba en el escenario político, social, religioso de aquel tiempo. Era una ciudad que servía para abastecer el gran movimiento, flujo religioso de su tiempo. Como la gente iba a Jerusalén,
y tenía que presentar sacrificios, Belén era la ciudad que proveía de ovejas para que en el templo los que llegaban pudieran ofrecer sus sacrificios. Pero Belén no pesaba. Belén era una ciudad olvidada, excluida, marginada. Y es allí donde usted debe entender algo. El cambio comienza a mostrar su propósito. El Salvador se identificará con los excluidos y marginados. No fue Nazaret, fue Belén. Y el cambio no fue casual, fue intencional. Dios actúa así. No hay casualidades, hay intención. Dios siempre tiene una intención en cada cosa que hace. Y si Belén era la ciudad escogida, teníamos que entender algunas cosas clave que en el versículo número 7 nosotros la leímos. Y es que las profecías se cumplieron. Belén recibe al niño y la palabra dice, y dio a luz su hijo primogénito. Pero no solamente se cumplieron las profecías, sino que también la señal se cumplió. La humildad está presente. Y dice, y lo envolvió en pañales y lo acostó, ¿qué cosa? En un pesebre. Las profecías se cumplen, la señal se cumple y el anuncio se cumple. ¿Cuál era el anuncio? El mesón no es su lugar. Y la escritura dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y yo le pregunto nuevamente, ¿por qué Jesús nació en un pesebre y no en un mesón? ¿Casualidad? Bueno, el texto dice no había lugar para ellos en el mesón. Es decir, prácticamente no había mucho que hacer. ¿Será que así lo debemos entender? ¿Por qué Jesús nace en un pesebre? Y escuche algo, mi querido amigo y hermano. Los occidentales somos famosos por adornar todo y a lo feo ponerlo como hermoso para venderlo. Y es que para los occidentales la figura del pesebre es hermosa, porque las llenamos de luces y las ponemos bien adornaditas y ponemos los animalitos muy lindos. Pero escuche, el pesebre era un lugar donde estaban ¿quiénes estaban ahí? Los animales de corral. Era un establo. Y ese lugar tenía esa función. Yo no he conocido en el pasado ni en el presente que existan establos 5 estrellas. Porque a veces cuando recordamos el pesebre, como que queremos nosotros mismos autoengañarnos y pensar que era un lugar maravilloso. No, hermano, donde nació el Salvador era un lugar con olores desagradables. Era un lugar no admitido para que un humano pudiera nacer. ¿Por qué nació en un pesebre y no en un mesón? El mesón era la casa de huéspedes, era el lugar donde llegaban las personas, era el espacio digno donde la gente podía descansar y continuar su jornada. Y más allá de que había mucha gente en la región a causa de este empadronamiento, la realidad es que en esta señal hay un mensaje claro de parte del Señor.
Y es por eso que en esta mañana, al seguir describiendo y descubriendo al Salvador, yo te digo, ¡ay Salvador! Las circunstancias no lo detuvieron. ¡Ay Salvador! Su sencillez es cautivante. ¡Ay Salvador! Su elección por los pobres es clara. Él hizo una elección. El Salvador salió del pesebre, no de un mesón. Y hoy es interesante observar lo que ha pasado en la historia. En la historia, la iglesia que se llama discípula del Salvador olvidó el pesebre y abrazó el mesón. La iglesia que hoy se llama discípula del Señor le da la espalda a los pobres y le hace la reverencia a los poderosos. La iglesia que hoy es la discípula del Señor olvidó la sencillez y quiere la majestuosidad de lindos y grandes templos, majestuosos templos. Hoy la iglesia, que es la iglesia del Salvador, no tiene señal a pesebre, tiene señal a mesón. Y lo triste es que la historia dice que la señal era esa. Pero la elección por los pobres siempre ha sido clara. Versículo 8 y versículo 9. Dice la palabra, había. ¿Qué había? Pastores. ¿En dónde? Ahora entiendes por qué había pastores en Belén. Lo acabé de decir. ¿Por qué había pastores? ¿Por qué había pastores? Porque Belén era una ciudad ¿de qué? De generar, de cuidar, de alimentar muchas ovejas para el templo. Entonces por eso en esa ciudad había muchos ¿qué? Pastores, sigue leyendo, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó el ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron qué interesante es que los primeros que fueron anunciados o a quienes se les revela que había nacido el Salvador, ¿quiénes fueron los primeros? No fueron los reyes, no fueron los sacerdotes, no fueron los poderosos del tiempo, fueron quienes. Y esos pastores a quienes representaban, a la gente sencilla. Un pastor era un hombre sencillo. Los de corazón sencillo son honrados, reciben privilegios impensados. Cultive un corazón sencillo, hermano. Los de corazón sencillo son honrados. Dios siempre honrará a un hombre o a una mujer de corazón sencillo. Y recibirá privilegios impensados. ¿Y sabes cuál fue el privilegio impensado que recibieron? Recibieron el privilegio de lo que ya luego Jesús se encargaría de dejar claro. Los primeros son los últimos. La lógica del Creador es diferente. En la lógica de Dios, los que han sido dejados al último pasan a ser ¿qué? Primeros. Los primeros son los que para la sociedad, para el mundo, y con tristeza digo hoy, para muchas iglesias, son últimos. Pero esos últimos Dios los trae y los coloca primero. Dice la palabra, versículo 10 y versículo 11,
Pero el ángel les dijo, ¿qué les dijo? No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los pastores estaban recibiendo una buena noticia. Y escucha esto. Las buenas noticias alegran a los pobres. ¿Por qué a los pobres? Porque regularmente los pobres no tienen buenas noticias. Regularmente los excluidos no tienen buenas noticias. Y regularmente los que tienen mayor posibilidades reciben tantas noticias que una más pasa inadvertida. Te lo puedo demostrar con lo que en esta semana ocurrió. 2 cosas te voy a decir. El día de ayer, para muchas familias donde fuimos a entregar las canastas navideñas, el que le toquen la puerta, el que lleguen personas desconocidas, el que pongan en sus manos una canasta de víveres, fue para ellos. ¿Qué cosa? ¿Qué fue para ellos, hermano? Una buena noticia, porque muchos de ellos a veces se acuestan sin comer. Mi esposa me enseñó una fotografía de una casa en la que ella entró con otra hermana. No estaba la mamá, estaban 5 niñitos y entre ellos un niñito especial. Un niñito de meses en una hamaca, otro niño especial sobre una cama o un colchón y 3 niñitos más ahí. Cuando le preguntaron por la mami, dijo que ella salía a trabajar y la vecina se acercó para decir que ella los cuidaba. Y esos niñitos recibieron la alegría, la buena noticia de que Dios se había acordado de ellos. Para aquellos que hemos recibido el favor de Dios en ese sentido, recibir una canasta más, una canasta menos, es intrascendente. Segundo caso, el día martes fuimos a la cárcel. Casi 500 mujeres allí. Hubo un tiempo especial, una unción tremenda de Dios. Y cuando comenzamos a servir los alimentos, una comida que tal vez para muchos de los que habíamos llegado era común para nosotros, pero yo escuché con estos oídos decir a varias reclusas: han pasado 4 años para que nosotros podamos comer algo tan rico como esto. 4 años. Las buenas noticias siempre serán para los pobres, para los excluidos, para los marginados, porque para ellos esas cosas que para usted o para mí son intrascendentes, para ellos tienen valor. Y usted sabe lo que era para los pastores de aquella región escuchar esta noticia. Era esplendoroso, era impresionante. Es que las buenas noticias alegran a los pobres, quienes nunca fueron tomados en cuenta con el Salvador lo son. Quienes nunca fueron tomados en cuenta con el Salvador lo son. Por eso, una iglesia que quiere agradar a Dios tiene que tener claro algo. Belén es el prototipo, el pesebre es la señal. Belén es el prototipo, el pesebre es la señal. Lucas 2:12, los ángeles le vuelven a decir a los pastores la señal para que no lo olviden. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
Y al terminar en esta mañana te digo, la señal del Salvador es inconfundible. No la olvides, menos aún la cambies. Dios nos da la oportunidad a veces de estar en mesones, en lugares hermosos que tal vez nunca pensamos estar. Pero el que tú vayas a un mesón, el que tú tengas comodidad, el que tú tengas prosperidad económica, que jamás te haga olvidar que nuestro Salvador salió de un pesebre. Y si salió de un pesebre, significa que la iglesia no puede olvidar a quienes hoy viven esas condiciones. Una iglesia que da la espalda al pobre, al menesteroso, al afligido, es una iglesia que cambió el mesón por el pesebre. Y qué dolor hay en mi corazón como pastor, que miles de iglesias en el mundo olvidaron el pesebre. Es nada más que un elemento decorativo en su ministerio. Es nada más que una expresión en sus cánticos espirituales. Es nada más que una manifestación decorativa de aquello que celebran como Navidad. Pero el pesebre es la señal de una iglesia que tiene clara a qué ha sido llamada. Una iglesia que ha sido llamada a dejar huellas entre los que necesitan escuchar buenas noticias. Del pesebre salió Jesús. Honra su mensaje, hermano y hermana. Y al terminar en esta mañana yo te propongo, celebremos, sí. La propuesta de estos domingos ha sido celebrar. ¿Qué celebramos en este domingo? Celebremos al Mesías en su reino. Los humildes tienen parte. Celebremos al Mesías. ¿Qué celebramos? Los últimos llegaron a ser los primeros. Celebremos al Mesías. En su sencillez está la grandeza. En su sencillez está la grandeza. Jesús no se equivocó cuando dijo que el que quiera ser primero en el reino debe ser siervo de todos. El trascender en el reino no será por ser un buen comunicador, ni un buen maestro, ni un buen adorador. No, hermano. Trascenderán en el reino los que en su caminar diario están mostrando la señal del pesebre. Y en esta ciudad hay tantos lugares donde esa señal se necesita ver. Hay cosas que yo digo que a veces incomodan y entiendo, pero al final yo soy predicador y tengo que ser fiel a la palabra. Doy gracias al Señor porque muchas veces he podido estar en mesones y buenos mesones, pero yo entiendo algo: en esos mesones va a ser más difícil ver al Salvador. Es difícil ver al Salvador en el Club La Unión, y he estado varias veces, pero cuando yo voy a los barrios marginales de esta ciudad, cuando yo camino en medio de la tierra, cuando veo la miseria que me golpea, digo: Señor, aquí yo te puedo ver. Te veo en el rostro de un niño inocente que descalzo está esperando algo para su vida. Allí te puedo ver. Y ayer, en ese lugar donde fuimos, muchos de mis hermanos y yo vimos al Salvador en ese pesebre al cual llegamos ayer. Que esa señal nunca se olvide, Iglesia Israel. Tal vez un día vendrá otro pastor
Y tal vez guste más del mesón que del pesebre. Pero mientras yo esté aquí, el pesebre será la señal. El pesebre será la señal. Y el pesebre significa un compromiso claro y decidido con los más necesitados. Para eso Dios trae bendición a tu vida. No para que engordes tus chequeras, ni para que hagas tesoros en la tierra, sino para que aprendas a compartir con alegría y generosidad a los que menos tienen. Doy gracias a Dios por esta iglesia, porque en el pasar de los años hemos ido entendiendo. Y me gozo y me siento honrado de pastorear una iglesia como esta, que aunque está en un mesón, en un barrio residencial, aunque creció con familias de mucho dinero, nunca perdió la señal del pesebre. Nunca la perdamos, hermano, porque allí está la grandeza de una iglesia. La grandeza de una iglesia no está en sus edificios, en sus equipos de sonido, en su multimedia o en todo eso lindo que necesitamos y es útil. Sí, la grandeza de una iglesia está en su corazón generoso, tierno, bondadoso, solidario, capaz de sostener y bendecir a quienes están en necesidad. Que al prepararnos a recibir al Salvador, esa señal no la perdamos de vista. Incline su cabeza, por favor. Si usted ha llegado por primera vez en esta mañana y nunca antes ha hecho una decisión de fe por Jesús, yo lo quiero invitar en esta mañana. Lo quiero invitar a acercarse al Salvador. Yo no sé las circunstancias suyas, amigo, amiga, pero lo que yo le puedo decir es que en medio de esas circunstancias Dios se hace presente. Déjese acompañar. Usted y yo necesitamos de un Salvador, pero el auténtico nos dejó una señal. Dice que Él vendría envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y qué triste es que muchos lo han buscado en otro lugar y por eso no lo han podido encontrar. Búscalo donde Él nació. Y en este lugar te puedo decir con honestidad, ese Salvador está aquí. Camina entre nosotros, sana personas, restaura necesidades, fortalece al caído, levanta a los que han fallado. Por años lo hemos visto moverse en este sitio. Así que llegaste a un buen lugar. Abre tu corazón al Señor y dile: Señor, te reconozco como el Salvador de mi vida. Te reconozco como el Señor. Si usted ha venido por primera vez y nunca antes ha hecho una decisión de fe por Jesús, yo lo invito ahí donde está. Dígale: Señor, te reconozco como el Salvador de mi vida. Te reconozco como el Señor. Hoy entiendo que los sencillos, los de corazón sencillo, reciben privilegios. Dame un corazón sencillo para en esta mañana entender que necesito de ti. Mientras todos oran, si usted ha venido por primera vez en esta mañana, o nos ha acompañado en algunas veces y nunca antes ha tomado una decisión por el Señor, hoy es la oportunidad. Y allí donde está, yo quiero orar por usted.
Permítame hacerlo. Mientras todos están con la cabeza inclinada y sus ojos cerrados, si usted ha venido por primera vez y nos ha acompañado un par de ocasiones y no ha tomado antes una decisión por el Salvador, por aquel que nació en un pesebre, por aquel que se dio por usted y por mí, allí donde está, yo quiero orar con usted. Si ese es su deseo, allí donde está, quiero pedirle que usted levante su mano. Yo quiero orar con usted. Yo quiero orar con usted. Allí donde está, levante su mano. Quiero orar por usted. ¿Habrá alguien en esta mañana? Yo le hago esta invitación. Si usted ha venido por primera vez o nos ha acompañado un par de veces y no ha tomado antes esta decisión por el Señor, esta es su oportunidad. En unos días celebraremos el nacimiento del Salvador. No lo celebre como un hecho histórico, celébrelo como una verdad presente. Celebre que Él ha venido para nacer en su vida, en su corazón. ¿Habrá alguien? Levante su mano. Yo quiero orar por usted. Si ha venido por primera vez o nos ha acompañado un par de veces, yo quiero orar por usted. Mientras yo voy a orar con la persona, la dama que está aquí, allí donde usted está, dígale al Señor: Padre, que la señal del pesebre nunca se pierda en mi vida. Te doy gracias porque muchas veces me has permitido estar en un mesón, me has prosperado económicamente, me has dado bendiciones impensadas, pero que eso no oscurezca en mí el corazón solidario, generoso, tierno, bondadoso. Que jamás se oscurezca en mí una mano abierta para bendecir. Esa es la señal tuya, Padre. Y como seguidor tuyo, no la quiero oscurecer. Allí donde está, tenga su tiempo con Jesús.
Salvador. Celebremos al Mesías. Y yo celebro que durante estos domingos ese Salvador ha traído su salvación a varias personas